Señor presidente, el viernes pasado se dio un segundo bloqueo de policías federales en las instalaciones del aeropuerto. Esto ante la urgencia de que en un par de días se cierra el periodo para que ellos puedan entregar todos sus documentos y proceder a la liquidación, los que así lo soliciten. Aquí traigo unos documentos, ahorita si quieres se los hago llegar por medio de Jesús, en los cuales los policías federales están diciendo que parte del problema es porque no pueden llegar a las autoridades de la misma Secretaría porque ya se está haciendo negocio, ¿sí? La representación de la mayor parte de los policías federales las tiene un solo abogado, el abogado Enrique Carpizo Aguilar, familiar del extinto, ya fallecido doctor Carpizo. Le están cobrando, o ellos aceptaron incluso pagar el 15% de lo que les van a dar de liquidación. Las liquidaciones son incluso por encima de la ley, son muy buenas, pero hay grupos de 200, 300 que no tienen acceso al trámite. Le solicitan a usted que puedan llegar directos o por cualquier abogado que los represente y que no se haga ese cuello de botella de un solo abogado y varios funcionarios, varios compañeros policías que están metidos ahí. Me entregaron los documentos que les piden, los compromisos que tienen que hacer y todo esto. Querían que usted estuviera enterado, ¿no? que el secretario Durazo los pudiera recibir y que hiciera más claro, más social todo esto y que no se preste también a un negocio. Aquí viene un documento de una liquidación casi por 500,000, entonces tendrá que dejar como 60,000 pesos este policía federal, y cosas de este tipo se están dando, estos vicios. Esa es una. Y la segunda que va ligada, ahorita usted lo acaba de tocar, que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se hicieron algunas reformas a la ley para permitir la corrupción, para la cuestión del lavado de dinero. No sé si usted está enterado también que el artículo 400 bis se modificó en esa época y ahorita todo el pueblo de México es culpable hasta que no compruebe lo contrario, ¿no? Cuando tendría que ser a la inversa. Todos somos inocentes hasta que la autoridad, en este caso el Ministerio Público, que es un órgano técnico de investigación, nos lo demuestre. Mucha gente nos dice que hay mucho dinero parado, que no lo quieren meter al sistema financiero, por eso mismo, porque lo obtienen de comercio, lo obtienen de muchas actividades que tal vez la ruta no es muy fácil de comprobar. Y dice, no nos atrevemos a meterlo a la cadena de circulación normal y esto le afecta al país porque somos culpables. Antes de que, dice, sería bueno que el señor presidente y su equipo analizaran esta modificación que se hizo en el sexenio de Carlos Salinas y que se invirtiera como tiene que ser, como usted lo ha dicho, que el Ministerio Público investigue, que la unidad de inteligencia investigue y que una vez que formulen los cargos, ella sea la que tiene que comprobar que hay un delito, un ilícito o una imputación, y no que sea el ciudadano el que tenga que demostrar su inocencia o que él es el que está actuando bien. Esas son las dos peticiones. Yo quisiera preguntarle si tiene contemplado actuar en específico en esos temas, y ahorita le hago llegar por medio de Jesús. Jesús, acerca de la Policía Federal que ya desapareció de acuerdo a la Constitución, yo aprovecho para hacerles un llamado a todos. Primero, decirles que no pierden su trabajo, porque al principio se les dio mala información de que se les iba a correr a todos. También nadie pierde su ingreso y sus prestaciones, al contrario, mejoran al pasar a la Guardia Nacional. Si no quieren estar en la Guardia Nacional, tienen la opción de trabajar en un servicio que se está creando para vigilar oficinas, instituciones de gobierno, todo lo que se contrataba con empresas privadas, que era un negocio también que se tenía. Les comentaba yo que el gobierno llegó a contratar
a 50,000 elementos de corporaciones privadas para cuidar sus instalaciones. El colmo es de que Gobernación, de donde dependía la Policía Federal, tenía contratos con corporaciones privadas para la vigilancia de las oficinas de Gobernación. Entonces, ahora se está creando esta corporación con elementos de la Policía Federal. Esa es otra opción que tienen. Y también los que ya no quieren estar tienen el derecho, como cualquier trabajador, a una liquidación. Todas esas opciones. ¿Qué les digo a los elementos de la Policía Federal? Que tuvimos que tomar la decisión de crear la Guardia Nacional porque se necesitaba tener el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, y no se podía garantizar la seguridad pública solo con la Policía Federal. Pero hay algo más todavía. No por culpa de los policías federales, sino de sus jefes, hubieron actos de corrupción. Se echó a perder esa corporación, hablando en plata. Y para no quedarnos solo en la pura denuncia pública, estoy pidiendo que se haga una investigación a fondo y se dé a conocer cuáles eran esas irregularidades, por llamarlo de manera amable, suave. Vamos a presentar toda la denuncia. Entonces, para los policías, los elementos, no hay ningún problema. Tienen opciones, van a ser respetados. Incluso por eso, aunque es indebido lo que están haciendo, de que toman los accesos al aeropuerto, estamos actuando con tolerancia, porque los pueden estar hasta utilizando para provocar y de esa manera sentirse víctimas si aparecen en las investigaciones casos de corrupción. Pero la corrupción no se va a permitir. Trátese de quien se trate. Y aunque cierren todas las calles, paren todas las carreteras de México, no vamos a detener el combate a la corrupción. Se acabó la corrupción. Entonces, que no los usen, que el que no tenga problema, que busque la forma de recibir más información. Están las puertas abiertas, no es despidos masivos, ni siquiera nosotros estamos proponiéndoles que se vayan, porque
no es ese el plan. Es decir, pasan a la Guardia Nacional, desde luego, con pruebas, exámenes, sobre todo de honestidad, porque no vamos a caer en lo mismo. Yo les recuerdo aquí que cuando mandamos la iniciativa de reforma a la Constitución, ya los legisladores habían aprobado, donde el mando iba a quedar en manos de un civil y iba a ser como la Policía Federal 2, una segunda versión de lo mismo. Y dije, no lo acepto, porque ¿para qué vamos a crear la Guardia Nacional con los mismos vicios? Esto es algo nuevo completamente y está funcionando bien la Guardia Nacional y se va a consolidar, y al mismo tiempo pedirle a los policías federales que no se dejen manipular, que incluso si ellos van y hacen su trámite solos, tampoco tengo nada en contra del abogado, porque el que busca un servicio de un abogado, toda consulta causa honorario, pues tiene que pagar, sí, pero si van directos, porque ya es un acuerdo, se les da su liquidación y no tienen que pagarle a ningún abogado. Pero si ya hicieron el compromiso con el abogado, tienen que cumplir. Ya no es un asunto legal, es un asunto moral, básicamente. Ahora, que no hay ningún problema, lo dije desde el principio. Cuando echaron a andar esto, me llamó la atención. Ya saben ustedes, cuando no suena lógico, suena metálico. Entonces, ¿qué hay ahí? Siempre cuando hay un asunto de estos hay que preguntar, ¿de parte de quién? Y ahora ya estoy viendo que es mucho tiempo, que no hay motivo, razón, ha pasado el tiempo, ya muchos están haciendo sus pruebas, que también, si por cuestiones de edad, de enfermedad, de situación física, no están aptos para la Guardia Nacional, tienen la otra opción, tienen la otra alternativa. Y esto para los policías federales y para sus familiares también, se los mando a decir, que se sientan protegidos, que no hay una persecución, no hay un acoso, no se va a cometer ninguna injusticia. Es otro tipo de cuestiones. Es que sí hay ahí personas que no se portaron bien, entonces ellos quieren mantener este asunto sin razón, ¿no? Pero vamos a buscar el acuerdo. Lo otro que planteabas… De la reforma al artículo 400 bis del Código, que se hizo en el tiempo de presidente Salinas, para que… Lo revisamos, claro que sí. se revisa. Y yo estoy también esperando que el Congreso apruebe una ley de confianza ciudadana, que es parecido a eso, que no se considere a un contribuyente como un delincuente en potencia, o sea, que se les califique como evasores desde antes. Estamos buscando incluso que no haya inspectores, dar facilidades. Sí,
los factureros, estos corruptos, sí no podemos permitirlo. Pero ¿qué puede preocuparse un empresario si no utiliza despachos de factureros? La ley puede estar de que va a ser delito grave, lo de las facturas falsas va a estar en la ley de que no se permiten las empresas fantasmas, pero si un empresario es recto y no utiliza facturas falsas y no está creando empresas fantasmas y no está evadiendo impuestos, no está haciendo fraude fiscal, ¿por qué se va a preocupar? No tiene nada de qué preocuparse. Ahora, todo esto que permitieron, que habían despachos en donde hacían operaciones virtuales, no solo para no pagar impuestos, sino hasta para cobrarle a la Secretaría de Hacienda para que les devolvieran impuestos, es un fraude completo. Eso ya no se va a permitir, eso se termina por completo. Muchas gracias. Gracias, señor. Nos vemos mañana. ¿Vienes?